Y nosotros, si tenemos que analizar la economía argentina, diríamos, y ese es el título que van a ver ustedes en el reportaje que le estamos a punto de hacer a Gastón Utrera, presidente de Economist Trends, la economía en modo avión. ¿Y por qué decimos esto? Porque ustedes han visto lo que pasa con los celulares, es decir, lo ponen en modo avión, el celular sigue funcionando, pero por supuesto las principales variables del celular no funcionan. Y la economía nuestra está allí porque hay por lo menos un hombre que ha demostrado mucho más autoridad que Guzmán, mucho más autoridad que Batakis, pero que no va al meollo de la cuestión, o que está intentando poner un cierto orden. Pero la duda muy grande viene a través de ¿dónde? De Twitter. Pero ¿el Twitter de quién? ¿El tweet de quién? De Cristina Fernández de Kirchner. En consecuencia, uno piensa hasta cuándo puede continuar en esta política y con esta tendencia Sergio Massa. ¿Qué pregunta, no, Gastón? Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, hasta ahora lo que veníamos viendo todos es que el ministro Massa contaba con el apoyo al menos tácito de Cristina Fernández, como no lo había tenido Guzmán, al contrario, Guzmán había sido merilado fuertemente por Cristina Kirchner y de hecho por eso tuvo que renunciar. Ahora Massa, obviamente con otro peso político mucho mayor al de Batakis, venía contando con el apoyo tácito de Cristina. Ahora el mensaje que manda Cristina públicamente no sabemos verdaderamente a quién está dirigido y cuánto está condicionando las políticas de Massa. Pero de cualquier manera, Massa ya la tiene complicada. Es una expresión clara, es una expresión clarísima en el sentido de volver a lo que ya se viene aplicando de hace tantísimo tiempo y que no ha dado ningún tipo de resultado, ni en la Argentina ni en el mundo, decir mayores controles. Y siguen tropezando con la misma piedra, ¿no? Nunca sabes cuánto de eso el que lo hace verdaderamente cree que con eso va a controlar la inflación, cuánto de eso es para la propia tribuna, para plantear que se está haciendo algo por más que no sea conducente. Creo que acá lo relevante es cuánto apoyo va a seguir teniendo Massa para lo que verdaderamente importa, que es ordenar las cuentas públicas, cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, solucionar o por lo menos ordenar, más que solucionar, ordenar el mercado cambiario, algo que todavía no está ocurriendo, al contrario, y manejar del mejor modo posible la bomba de tiempo que hay en el Banco Central, que hemos hablado mucho acá, muchísimas veces, acerca de lo que se venía incubando en el Banco Central y que ahora verdaderamente se ha complicado. Durante años hemos estado hablando acá en esta mesa de cómo incluso distintos gobiernos emitían dinero por una ventanilla, por ejemplo, para prestarle al Tesoro Nacional, y sacaban de circulación gran parte de ese dinero por otra ventanilla, colocando deuda del Banco Central, por la cual el Banco Central tiene que pagar intereses, concretamente antes las LEVAX, ahora las LELIQ. Y veníamos siguiendo la relación entre esa deuda por la cual el Banco Central tiene que pagar intereses y la base monetaria, básicamente el dinero en circulación. A principio de año esa relación estaba en 110%, es decir, las LELIQs y los pases pasivos, otros instrumentos, pero digamos la deuda que devenga intereses en el Banco Central era un poco más grande que la cantidad de dinero, pero después eso subió al 140%, al 170%. ¿En cuánto estamos ahora? 200%. O sea que esa deuda del Banco Central es el doble. Discúlpame, yo me pierdo con las cifras, porque comenzamos a hablar de billones. Sí. 8.4 billones de pesos en LELIQs y pases, en esta deuda que devenga interés, y 4.2 encima billones. con un interés verdadero anual del 100%. Bueno, eso te sirve para hacer los primeros números muy simples. Si la deuda del Banco Central es 200% de la base monetaria y eso rinde un interés, redondeemos, del 100%, quiere decir que al cabo de un año, solo en intereses, tenés que emitir el doble del dinero que ya hay en circulación. Es decir, el desequilibrio monetario que hay detrás de esto ahora es enorme y hay una referencia inquietante. El máximo histórico anterior fue cuando explotó el Plan Primavera, y esta relación había llegado a 210, 215. Con Machinea fue eso. La última vez que estuvimos acá decíamos, estamos acercándonos a ese número, todavía estamos lejos, en aquel momento estábamos en 160, 170%. Bueno, hoy ya estamos entrando a un terreno complicado. De hecho, ya cuando uno empieza a ver
los factores que explican el aumento de la base monetaria, empieza a ser cada vez más relevante los propios intereses que tiene que pagar el Banco Central por esa deuda, que si los paga en efectivo, termina generando emisión de dinero. Si los termina absorbiendo con más letras, lo único que hace es seguir aumentando el desequilibrio que hay entre la deuda del Banco Central y la base monetaria. Dejó de emitir el Banco Central ya hace varias semanas para comprar títulos del Tesoro, para sostener el precio de títulos del Tesoro. Eso ya incluso se ha estado revirtiendo. Ha bajado la necesidad de emisión de dinero para financiar al Tesoro, pero ha habido mucha emisión de dinero para pagar los intereses de las letras y emisión de dinero para comprar los dólares del mecanismo que instrumentó el gobierno con el campo, que ahora es criticado. Lo vamos a hablar enseguida Kirchner, con Juan Manuel Garzón, que te va a poder explicar cómo funcionó ese mecanismo y qué impacto tuvo, desde lo que estamos hablando, el impacto de emisión monetaria. Bueno, y hoy tenemos el dólar tecno, ya tenemos el dólar tecno, es decir, parece que les gustó el dulcecito. Bueno, eso forma parte de algo que te mencioné muy al pasar, esto de la necesidad de ordenar el mercado cambiario. Todo lo que viene ocurriendo es más un desorden del mercado cambiario. Es un enchastre esto. Sigo insistiendo, lo hemos hablado muchas veces acá, que probablemente lo mejor, creo que lo mejor que uno podría hacer en este contexto es desdoblar el mercado oficial de cambios, tener un mercado oficial con tipo de cambio administrado para todas las operaciones comerciales, es decir, exportaciones, importaciones, tal vez para deuda comercial de las empresas, donde ahí sí pone en juego el Banco Central sus dólares, pero si lo hubiera hecho durante este año, hubiera ganado dólares en lugar de perderlos, y el resto de las operaciones, nuestras compras con tarjeta de crédito en el exterior, viajes al exterior, compra para atesoramiento, etcétera, etcétera, lejos de tener cada vez más restricciones, convendría abrirlo totalmente sin ningún tipo de restricciones, o con las menores restricciones posibles, pero con un tipo de cambio flotante, un tipo de cambio libre, es decir, que se ajuste por oferta y demanda. Yo creo que allí, sí, eso ya se hizo eso. Y entonces ahí prácticamente no había brecha con el paralelo. Sí, y si la hubiera sería una distorsión menor que la distorsión actual de tener tantos tipos de cambios mediados además por un montón de restricciones cada vez más complejas, cada vez más enredadas, y que además van generando expectativas para el próximo que vaya a recibir algún tratamiento especial. De hecho, genera incentivo a pagar ya paquetes turísticos antes de que aparezca el dólar Qatar o lo que sea, con lo cual la especulación incluso, o los trascendidos, o las expectativas sobre ciertos cambios que todavía no se verifican en el mercado cambiario, empiezan a tener efecto obviamente, porque vos sabés perfectamente, todos lo saben, que las decisiones económicas y financieras están dadas por las expectativas de lo que uno cree que va a ocurrir, mucho más en cuestiones cambiarias. Bueno, ahí no ha avanzado esta nueva gestión del Ministerio de Economía en ordenar el mercado cambiario. Tuvo la urgencia de conseguir dólares con este mecanismo que te va a explicar Juan Manuel, pero que al mismo tiempo generó una emisión de dinero que no terminó generando más dinero en circulación en la economía, sino más deuda del Banco Central, porque prácticamente todo eso se absorbió. El punto es que ya está llegando al límite la posibilidad del Banco Central de seguir colocando deuda, porque este desequilibrio del que hablamos ya es demasiado grande y está entrando en un terreno realmente preocupante. Y tan preocupante es que esto ya no es una bomba. Si es una bomba, tiene el tamaño de un dirigible, del Zeppelin tiene esta bomba. Por supuesto que siempre hay distintas alternativas para resolverlo, cada vez con menos margen de acción. En algún momento, eliminando déficit fiscal, no solo que desaparece la necesidad de emitir dinero para prestarle al Tesoro, sino que en algún momento podría reaparecer la posibilidad del Tesoro Nacional colocando deuda en pesos en el mercado y con ese dinero, en lugar de financiar déficit fiscal, poder devolverle al Banco Central y el Banco Central con ese dinero recomprarle el IX. Ahí hay un mecanismo que podría empezar a revertir todo esto, pero requiere confianza en el mercado y reducción drástica del déficit fiscal. Es que, atendeme, la poca confianza o la poca credibilidad que pudo haber tenido en su momento Sergio Massa, de un tuit, Cristina las borró. Bueno, ese es el poder que tiene Cristina de destrucción. Kirchner. Por eso
es razonable pensar, de hecho es así, Massa llegó al Ministerio de Economía con un peso político distinto de sus antecesores, porque fue parte de esta coalición gobernante, pero tiene siempre esa espada de Damocles que es lo que Cristina Kirchner pueda decidir. Yo no estoy tan seguro de que Cristina Kirchner quiera esmerilar a Massa como lo hizo con Guzmán, porque las consecuencias posibles son muy serias. Un fracaso económico de Massa sería muy complicado en términos políticos y en términos electorales para Cristina Kirchner, con lo cual yo creo que no va a avanzar demasiado en ponerle límites a Massa. Sí vimos también cómo puede haber fuego interno proveniente de otras partes del gobierno, en este caso del presidente Fernández, cuando su presidente del Banco Central, que es Miguel Pelle, les puso las restricciones a los exportadores que acababan de vender los dólares en el esquema que había propuesto Massa. Eso sí. Algunas personas lo leyeron como parte de la poca credibilidad que tiene Massa. Yo creo que en este caso no fue por ese motivo, porque si hay alguien al que no beneficia políticamente esa movida es justamente a Massa. Imagínate, siendo Massa, tener que negociar esquemas con otros sectores de la economía después de haber visto cómo, una vez que vendes los dólares, no te dejan acceder al mercado de cambio. Creo que eso fue una picardía del Banco Central, imagino que con alguna intencionalidad política. Sí, pero esas picardías le hacen un mal terrible al país. Enorme.